día de hoy son los accesos venosos periféricos guiados por ECO, ¿sí? Un taller teórico-práctico que se va a realizar en el servicio de terapia intensiva del Hospital Militar. El disertante es el capitán médico Walter Burns, ¿sí? Que le voy a pasar la palabra a él, y bueno, cualquier pregunta después de que finalicemos. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Buen día. Como ya me presentaron, soy el capitán médico Walter Alejandro Birn, soy jefe del servicio de terapia intensiva. Antes de arrancar, agradezco a la división de docencia del Departamento de Enfermería del Hospital por invitarme a dar esta clase. Como también ya anunció acá Horror, el tema de esta clase son accesos venosos periféricos guiados por guía ecográfica, guiados por ecografía. Esto, más que nada, trata de ser un taller teórico práctico, es decir, vamos a explicar la técnica, vamos a dar conceptos básicos de ecografía y de cómo se realiza un acceso venoso periférico guiado por ecografía, pero realmente esto debería ser un taller práctico, más que una clase puramente teórica, por el hecho de que realmente esto es práctica, es afinar un poco la mano, el ojo, para agarrarle, digamos, la mano. Es algo bastante sencillo si uno tiene la práctica. Uno con la teoría, por supuesto que la tiene que conocer, que es bastante cortita, no es mucho, pero realmente lo que deben hacer para manejar esto es agarrar el ecógrafo, agarrar el transductor y agarrar un paciente y empezar a hacerlo. Es algo que ya se está usando hace mucho tiempo. Recordemos que ya por ley, el tener en la institución un ecógrafo, disponer de esta tecnología y hacer, por ejemplo, un acceso venoso central sin utilizarlo es iatrogenia. Esto ya está escrito y, como dije, es por ley. Si uno tiene una complicación ante un acceso venoso central, estoy hablando, no uno periférico, y dispone en la institución o en el servicio de un ecógrafo, debería siempre usarlo, porque de cometer algún error está cometiendo una iatrogenia, porque por ley debería utilizar ese artefacto. Bien, vamos a empezar un poquito. Primero, acceso venoso periférico. Hay conceptos que voy a repasar, pero que en realidad esto está hecho para el comité de enfermería, o sea, para todo el departamento de enfermería del hospital, entonces realmente en esto ustedes tienen mucha más práctica y muchos más conocimientos que yo. Pero vamos a repasar el concepto. El catéter venoso de acceso periférico es aquel que se realiza a través de una vena periférica como las dorsales, metacarpianas, radial, cubital, vena basílica, cefálica, yugular externa, no lo olvidemos, la yugular externa es un acceso vascular periférico, y en situaciones por ahí excepcionales también se utilizan las venas de las extremidades inferiores y cuando hay dificultad para canalizar en los miembros superiores. Existen tres tipos de catéteres venosos: el catéter venoso periférico, corto y de longitud media, que son la mayoría de los accesos vasculares que nosotros utilizamos, que son los Avocat. También está el catéter central de canalización periférica, que es el PIC, se utiliza mucho en neonatología, pero también en adultos o en tratamientos oncológicos. Y el catéter central, catéter venoso central, que sigue colocado generalmente por el médico, y también ya hace muchos años se está utilizando la guía ecográfica para facilitar la técnica, ¿sí? Para hacerlo en forma más eficiente y evitar complicaciones sobre todo, ¿sí? Bien, tenemos que, antes de empezar con la técnica y ver, porque vamos a ver cómo se ve en vivo una canalización periférica mediante eco, necesitamos tener conceptos básicos de lo que es la ecografía, ¿sí? Bien, el principio físico en el cual se basa la ecografía bidimensional y Doppler es el ultrasonido. Digo ecografía bidimensional porque en un principio la ecografía se utilizaba en modo
monofásico, ¿sí? En el cual el transductor o la sonda emitía un haz sonoro, que es el ultrasonido, y recibía un eco, ¿sí? Para que ustedes entiendan la ecografía, cómo funciona, bueno, es un instrumento, un ecógrafo, que emite una energía eléctrica y el transductor o sonda lo transforma en una energía sonora, ¿sí? Eso recibe a su vez los ecos sonoros y vuelve a transformarlo en un impulso eléctrico que en la computadora se transmite o se imprime en una escala de grises. Eso es básicamente cómo funciona el ecógrafo. Se entiende como ultrasonido una presión acústica cuya frecuencia está por encima del rango audible por el ser humano. Ya lo vamos a ver cuál es ese rango en el cual se maneja la ecografía y en el rango que manejan los seres humanos, ¿sí? Bien, acá en este gráfico, ven, es lo que está representado gráficamente un haz sonoro, ¿sí? Un haz de ultrasonografía. Van a ver que tiene una determinada amplitud, tiene un determinado periodo, y esto se llaman ciclos. Ciclos es desde que inicia una onda sonora hasta que termina, ¿sí? Eso es un ciclo. Más allá de esto, de saber que existen amplitudes de onda, distintas amplitudes de onda, a mí lo que me interesa ahora que entiendan es que existen distintas frecuencias. Ahora vamos a ver el concepto. Pero la frecuencia es una definición sencilla, son la cantidad de ciclos en la unidad de tiempo. ¿Qué unidad de tiempo? Un segundo. Es decir, que si yo tengo una onda sonora de gran amplitud, pero de baja frecuencia, es decir, muy pocos ciclos en la unidad de tiempo, en un segundo, va a chocar contra menos estructuras. ¿Y esto qué le va a permitir? Va a permitir ir hacia una mayor profundidad. Es decir, que una onda sonora que tiene una amplitud grande y tiene una baja frecuencia nos va a permitir ver órganos profundos. En cambio, hagamos el ejercicio inverso. Tenemos, por ejemplo, una onda sonora que tiene una alta frecuencia, es decir, una gran cantidad de ciclos por segundo, y una baja amplitud. ¿Esto qué nos va a permitir? Va a permitir que choque mucho contra las superficies que va atravesando y por lo tanto devuelva muchos ecos. Quiere decir que no va a llegar a gran profundidad, porque va a recibir de nuevo, va a restringir contra todas las estructuras y va a recibir todos los ecos, ¿sí? Entonces, esta onda de ultrasonido, que tiene una baja amplitud, pero tiene una alta frecuencia, va a tener una muy buena definición, porque recibe una gran cantidad de ecos, pero no va a tener una gran profundidad, es decir, no va a poder visualizar órganos profundos, ¿sí? Y esto último lo que vamos a utilizar más que nada para los accesos vasculares centrales y periféricos, porque nosotros canalizamos venas que están más accesibles, ya sea venas que sean con paracatéteres centrales o periféricos, son los accesos vasculares que están bien superficiales, por eso necesitamos que el ultrasonido sea de alta frecuencia para garantizarnos una buena definición y a su vez que tenga una amplitud baja, cosa de tener la mayor cantidad de ecos y poder tener una menor profundidad, poder visualizarla. Bien, ahí está lo que recién estaba explicando, ¿sí? La frecuencia es la cantidad de ciclos en un segundo. La unidad en que se mide esta frecuencia en ecografía es el hertz, ¿sí? El hertz vendría a ser los ciclos por segundo, ¿sí? Un ciclo por segundo es igual a un hertz. Y ahí está la abreviatura, la nomenclatura. 1000 ciclos por segundo equivalen a 1 kilohertz. Y a su vez, 1.000.000 de ciclos por segundo equivalen a 1 megahertz. Bueno, para que ustedes se den una idea, el rango de frecuencia utilizado en ecografía es de 1 megahertz a 15 megahertz. O sea, es una frecuencia sumamente alta y el rango de audición en el ser humano es de 10 Hz a 20 kHz. Está muy por debajo de la frecuencia que maneja el ultrasonido, ¿sí? Por eso nosotros no oímos nada cuando se tiran este tipo de ondas sonoras.
Esto es algo que voy a mostrar después cuando vayamos directamente al ecógrafo, pero a veces uno cuando apoya el transductor en una superficie, por ejemplo en la extremidad superior o en el abdomen, uno le cuesta guiarse. Lo vamos a ver mejor en vivo, pero esto es un gráfico que nos ayuda a ver dónde está lo anterior, lo posterior, lo derecho y lo izquierdo, o lo craneal o lo caudal, ¿sí? Después lo vamos a ver mejor en vivo. Esto es lo que decía al principio de la clase cuando explicaba el concepto de cómo funciona el ecógrafo. Tenemos un impulso eléctrico que es enviado por una computadora al transductor, ¿sí? O sonda, y este lo transforma a este impulso eléctrico en un impulso sonoro. A su vez recibe nuevos impulsos sonoros, que son los ecos, y los transforma en un nuevo impulso eléctrico, y esto se plasma en una escala de grises en la pantalla. Ya lo vamos a ver mejor en vivo. Bien, esto también ya lo expliqué. A mayor frecuencia, es decir, a mayor cantidad de ciclos por segundo, tenemos mejor resolución, ¿sí? Pero menor penetración. Y al contrario, a una menor frecuencia, tenemos una peor resolución, pero tenemos una mucho mayor penetración. Penetra mucho más profundo el haz sonoro y nos permite ver estructuras más profundas. Ejemplo, para estudiar órganos superficiales, por ejemplo, la mama, testículo, tiroides y los vasos sanguíneos, necesitamos una alta frecuencia. Y para así estudiar hígado, páncreas, riñones, necesitamos una sonda o ultrasonidos de baja frecuencia para poder llegar más profundamente. Acá tenemos 3 transductores, hay muchísimos más, ¿sí? Hay cada vez más transductores que se utilizan para distintas cosas, pero realmente estos 3 son los que yo quiero que conozcan porque son los 3 que más vamos a usar. El transductor lineal, ¿sí? Fíjense la frecuencia que maneja, es de 5 a 10 MHz, y en realidad hay otros que son de 7 a 12 MHz, es decir, son de alta frecuencia, ¿sí? Gran definición y poca penetrancia. Al lado, el curvilíneo o convexo, que le llamamos nosotros, tiene una baja frecuencia, 2,5 a 5 MHz, es decir, tiene una gran amplitud, pero tiene muy baja frecuencia, por lo tanto, llega a estructuras mucho más profundas. Lo que perdemos acá es definición. Es, por ejemplo, el transductor que se utiliza mucho para utilizar en el trauma, para el EcoFast, para detectar líquido libre intraabdominal, o para ver estructuras como hígado, riñón y alguna lesión de su. Y después tenemos un tercero, que se usa mucho también, que es el phase array o sectorial, que se llama. Este tiene una frecuencia a veces aún más baja que el convexo. Lo que tiene es una sí mayor velocidad de cuadro. Eso no me voy a meter, pero básicamente este se utiliza para hacer ecocardiograma, porque para ver estructuras como el corazón, uno en el corazón no solamente quiere ver cómo es estructuralmente, sino también cómo se mueve y con qué velocidad se mueve. Entonces, para esto necesitamos un transductor que tenga una baja frecuencia, porque necesitamos que penetre a un órgano profundo como es el corazón, pero a su vez también necesitamos que nos mida exactamente la velocidad con la que se mueve y a la velocidad que se mueve el flujo de sangre. Esto lo utilizan mucho los cardiólogos. Entonces, necesitamos otro concepto en el cual no me voy a meter, que es la cantidad de cuadros, o sea, la cantidad de fotos que detecta este transductor en el segundo, que es muchísimo mayor, ¿sí? Uno podría hacer un ecocardiograma con el transductor convexo, porque lo vemos al corazón y lo vemos moverse. Ahora, todas las mediciones de velocidad de flujo o de frecuencia, todo está totalmente alterado porque no tiene esa propiedad que sí tiene el phaser. Yo que quiero que recuerden es este. Es el lineal, que es el que vamos a utilizar para la colocación de los accesos venosos. Bien, un poco y muy breve anatomía del sistema venoso periférico. Esto también ustedes lo conocen más que el médico. Siempre vamos a tratar de ubicar un acceso vascular periférico en las extremidades superiores. ¿Sí? Tenemos la vena subclavia, que se utiliza para acceso venoso central, que se continúa con la axilar, y ahí sí ya tenemos los accesos vasculares periféricos, o acuérdense, también podemos tener un catéter central de inserción. Pero ya tenemos la vena cefálica, la vena basílica, tenemos la vena mediana cubital, la vena mediana antecubital, y por acá se continúa la vena
cefálica y basílica, o también llamamos radial o cubital. Después, bueno, está el arco venoso palmar, ¿sí? Inclusive la opción digital, donde también se puede canalizar un catéter de bajo calibre. Después está el sistema venoso del miembro inferior. Generalmente no se utiliza. En situaciones extremas he visto algún acceso venoso en una vena, digamos, no perforante, sino a nivel pedio, ¿sí? Como, ya le digo, como una salida alternativa cuando no disponemos de un acceso vascular periférico en extremidades superiores. Sí lo utilizamos mucho los médicos como un acceso rápido de gran calibre a la vena femoral, ¿sí? Del sistema venoso superficial. Pero realmente para un acceso periférico no se lo utiliza, excepto en una situación extrema y nada más. Bueno, explico brevemente la técnica, ¿sí? Esta clase queda a disposición, digo, porque por ahí no sé si llegan a leer bien, porque está con una letra chica, la técnica, pero queda a disposición después para que cada uno lo repase. Vamos a repasar brevemente la técnica, obviamente no la técnica para colocar un acceso vascular periférico a ciegas, que eso lo saben muy bien ustedes, sino guiado por ecografía. Y después lo vamos a ver un poco en vivo. Dos tipos de técnicas. ¿Por qué dos tipos de técnicas? Porque depende de la orientación del transductor. Nosotros podemos, para canalizar una vena periférica del brazo, por ejemplo, una cefálica, que es bastante utilizada, podemos hacer un corte transversal o un corte longitudinal. Acá explicamos y está graficado la técnica para el corte transversal, que es el que más se utiliza realmente, en donde van a ver, si se puede ver la imagen, que el ecógrafo corta transversalmente, es decir, está perpendicular a la dirección del vaso y a la dirección del brazo del paciente. Entonces, de esa manera, hace un corte bien transversal del vaso y lo ve en forma circular. En ecografía nosotros hablamos de imágenes hiperecoicas, de imágenes ecogénicas, hablamos de imágenes hipoecoicas o anecogénicas. Las imágenes anecogénicas son aquellas en las cuales no hay una devolución de ecos, entonces la escala de grises lo toma como negro, porque directamente no recibe ecos de esa estructura. El líquido, como la sangre, es una estructura que conduce muy bien los ecos, no los rebota, por lo tanto, es una estructura anecogénica, como lo ven. El vaso tiene una pared, esa pared se ve ecogénica o hiperecogénica, pero el interior, que es líquido, se ve negro. ¿Sí? Eso es anecogénico, es líquido, es sangre en este caso. Y fíjense que ahí en el gráfico se ve la vena, se ve las paredes y se ve un punto hiperecogénico. Esa es la aguja. Esa es la aguja aproximándose al vaso. Entonces nosotros podemos guiar la canalización en vivo a través del ecógrafo. ¿Sí? Menciono para que lo vean la técnica longitudinal. ¿Qué cambia? La dirección del transductor. Fíjense que acá corta longitudinalmente el vaso y aquí se pone paralelo a la dirección del vaso sanguíneo. Entonces, realmente lo que nos aparece es un vaso en corte longitudinal y acá con contenido anecogénico, que es la sangre, y acá donde está señalando la flecha, vemos una estructura hiperecogénica que es la aguja, que se está insertando dentro del vaso. Ahí estamos, ahí deberíamos tener retorno de sangre, y bueno, ya el resto de la técnica es la que ustedes ya conocen. Bien. El resto, bueno, es más de lo que ustedes ya saben, es decir, colocar al paciente en decúbito supino, con el brazo extendido, en lo posible, no por encima de su eje perostático, es decir, no por encima del corazón, sino por debajo, para que aumente el retorno venoso, ligar aproximadamente a 10 centímetros de donde se va a canalizar para que la vena se inculquite y de esa forma poder verla mejor. Todo eso es técnica que ya es bastante conocida. Ahí pongo unos gráficos, si bien lo vamos a ver ahora en el ecógrafo, de cómo se ve. En este caso es la vena basílica de la extremidad superior. Fíjense que cómo se ven las estructuras, más allá del vaso. Fíjense el hueso. El hueso
es una estructura que no permite el paso del ultrasonido. Rebota absolutamente todo. Entonces, vemos el periósteo bien hiperecogénico, ¿sí? Esta es la cabeza del húmero. Vemos el bien hiperecogénico del periósteo, pero el resto del hueso se ve negro porque no recibe eco. El músculo es una estructura blanda, ¿sí? En donde tiene una impedancia. Impedancia significa resistencia. Tiene cierta resistencia a las ondas sonoras, por lo tanto, se pinta en escala de grises en el monitor, pero no es una estructura hiperecogénica como sería el periósteo, ¿sí? Y acá, como ya lo vimos, ahí está el vaso sanguíneo, con una pared que puede ser ecogénica o no, porque recordemos que esa es una característica de diferencia de las venas de las arterias, pero su contenido es bien anecogénico, es líquido, ¿sí? Y de forma circular. Y después vamos a ver otras propiedades, que vamos a ver en vivo, de cómo distinguimos una vena de una arteria. ¿Mm? Ya vamos llegando al final, quiero pasar a la parte práctica. Ahí, como lo ven, acá se ve bien. Esto es importante. Se realiza el corte longitudinal del vaso, ahí lo vemos cómo se ve en la superficie, y acá lo vemos cómo se ve en el monitor del ecógrafo. Y fíjense en este gráfico que el catéter está bien en el medio del transductor. Eso es importante. Nosotros cuando vamos a canalizar una vena, la estructura que vamos a punzar tiene que estar en el centro de la imagen. Tiene que estar bien en el centro de la imagen, cosa de nosotros poder guiarnos, que si realizamos la punción bien en el centro del transductor, vamos en dirección correcta, ¿sí? Eso es algo importante también. Bien, ahora quiero pasar a la parte un poco más práctica. Bien. No. Tenemos dos ecógrafos. Estos dos ecógrafos que estamos utilizando los tiene el hospital y están a disposición de todos. La gente de consultorio me cedió amablemente para la clase este ecógrafo Mindray, ecógrafo de pie, ¿sí? Que tiene Doppler pulsado, Doppler continuo, tiene muchos transductores, ¿sí? Una alta definición. ¿Sí? Porque lo que más nos interesa en esto es la definición. Por el otro lado tenemos estos ecógrafos, ¿sí? Como este, que es un ecógrafo de transporte, muy cómodo, lo que tiene de ventaja, lo podemos llevar de un lado a otro, pero tiene sus limitaciones en cuanto a baja definición, la imagen tiene mala calidad para que se entienda, no tiene Doppler, por supuesto, ni continuo, ni pulsado, y tenemos un solo transductor, que esto es lo importante, que es el transductor convexo, que yo ya lo expliqué, ahora lo vamos a volver a hablar. Y quiero que vean la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Porque es muy, muy importante. Bueno, después tenemos a la paciente ideal que se va a donar sus venas para la clase. Vamos a pasar a hacer una ecografía del miembro superior. ¿Sí? Vamos a ver la vena cefálica, basílica y la vena longitudinal del core. Quiero que la vamos a ver primero con este ecógrafo, que es con el ecógrafo que debería realizarse el procedimiento. Y ahí va la pregunta, teniendo en cuenta lo que dijimos en la clase. ¿Qué transductor utilizaríamos de estos que ven acá para hacer un acceso venoso periférico? El endocavitario no, ese no lo utilizaría. El convexo no lo utilizaríamos porque ya dijimos que esto tiene una baja frecuencia y una alta amplitud, por lo tanto, tiene una muy mala definición. Sí tiene la posibilidad de llegar a profundidad y por eso ver órganos internos. Las venas que queremos poner, que queremos canalizar, están superficialmente, entonces no lo elegiríamos. Este es el transductor ideal para hacer este tipo de procedimientos. Transductor lineal, de alta frecuencia, 5 a 12 MHz o de 7 a 12 MHz. ¿Sí? Acá yo dejé congelada una imagen, igual ahora la voy a descongelar, como para ver cómo son las estructuras. Acá dejé a la vista las dos venas. Siempre algunos conceptos generales de ecografía, en donde hay una muesca, en este caso una letra M, en otros equipos hay un puntito verde, alguna señal siempre hay. De este lado significa que esto es derecho y esto es izquierdo, ¿sí? Esto es superficial, esto es profundo, esto es anterior y esto es posterior.
es derecho y esto es izquierdo. Eso es muy importante para guiarse, ¿sí? Tenemos que, algo de lo que uno le cuesta al principio cuando recién está entrando en el mundo de la ecografía es ubicarse en la imagen, ¿sí? Y después hacerse la mano y hacerse el ojo de empezar a ver las estructuras, porque uno cuando no entiende nada dice, esto es una escala de grises, veo negro, gris, blanco, pero no entiendo nada qué está pasando. Bueno, por eso. Acá lo que estamos viendo es tejido celular subcutáneo, ¿sí? Eso que está bien arriba, tejido graso, una capita un poquito más anchita, por debajo, y esto que ya es masa magra, que es tejido muscular, ¿sí? Y acá vemos estas estructuras anecogénicas, anecoicas, bien circulares. Estos son los vasos sanguíneos. Vena cefálica, vena basílica. Y esto que tenemos acá es la arteria humeral. Y ahora ya vamos a ver cómo lo identificamos, ¿sí? Vamos a verlo un poco ahora en vivo. Gel, muchos gel, porque lo peor que hay para la ecografía es el aire. Cuando se el aire, en el ultrasonido, el aire no deja conducir el espacio. Esto necesita un medio de conducción. Ese medio de conducción tiene que ser una estructura, idealmente líquida. El líquido es el mejor conductor del ultrasonido. Recordemos los animales marinos como las ballenas, como los delfines, que se comunican a través de ultrasonido. No lo dije por eso. Bueno, entonces, el mejor conductor del ultrasonido. Por lo tanto, ponemos gel, ¿sí?, al transductor y también en la superficie para que haga de conductor. ¿Sí? Vamos a arrancar. Me voy a poner en una zona del vaso, pues tengo que conocer algo de energía. Acá ya vemos. Tejido celular subcutáneo bien arriba. Tejido graso abajo. Esto es músculo. Fíjense cómo se ve. Y acá, esta estructura es el vaso sanguíneo. Y esa es la vena cefálica. Miren, quiero repasar conceptos de cómo identificamos que es una vena o puede ser una arteria. Una, la arteria pulsa, como esta que estamos viendo abajo. Después lo voy a poner en color. La vena no debería pulsar, la vena está quieta. ¿Sí? Otra, la vena generalmente tiene paredes mucho más delgadas que las arterias. Tiene paredes mucho más delgadas, mucho más finas, tiene muchas menos fibras musculares. Por lo tanto, no veo la pared. Ustedes ven que acá a los costados no se ve la pared. Se ve una estructura circular anecogénica, pero en realidad no estoy viendo la pared. Aquí arriba quizás se ve un poco ecogénica la pared, o acá detrás, pero en realidad la vena puede no verse las paredes. En cambio la arteria sí, porque tiene pared un poco más gruesa y con más fibra muscular. Otra característica, una arteria no es tan fácil colapsarla, ¿sí? Tengo que hacer muchísima presión para llegar a colapsar por completo una arteria. En cambio la vena es un sistema de baja presión, por lo tanto sí lo puedo colapsar. Fíjense lo que pasa cuando yo aprieto el transductor. La vena desaparece. A ver, aprieto, desaparece. Vuelve a aparecer cuando suelto. La aprieto y desaparece. A diferencia de esta estructura que estoy viendo acá, que aprieto y sigue estando. Probablemente ese sea la arteria húmeda. ¿Sí? Entonces yo ya sé que esto es la vena. ¿Cómo tengo otra forma de verlo? Sí. Puedo poner color, enfócame acá, Andrés, todos los dispositivos, los ecógrafos disponen de un botón, búsquenlos, más allá de la gran botonera que tiene esto, que tiene teclado y todo, todos tienen botones comunes para todos. Uno de esos es esto, es el Doppler color. Lo pulsamos, me aparece el box, que es esa cajita que veo ahí, y lo que hace el box es detectar movimiento. Movimiento, algo que se mueva, flujo. Ahí no hay nada, no tengo flujo. Fíjense lo que pasa cuando yo aprieto. Ahí se mueve. Tenemos una gran ganancia de flujo, por eso se ve mucho. Pero se ve en el vaso solamente cuando yo aprieto. Un colorcito azul. ¿Sí? O tiene trombosado el vaso. ¿Eh? No, también tiene ligado. Sí, sí. Tienes razón. Bien.
Ahí estamos. Mirá. ¿Sí? Ahí se ve. Perfecto, tiene razón. Sí, que trajimos vos. Bien. Fíjense el movimiento. Algo que quiero que se entienda. A diferencia de lo que pasa en los libros de anatomía, no es que lo rojo es arteria y lo azul es venoso. ¿Sí? Por defecto, internacionalmente, todo lo que es azul en ecografía es que se aleja del transductor. Y todo lo que es rojo se acerca al transductor. Entonces, ahí es azul y acá es rojo. ¿Y qué estoy haciendo? Fíjate mi mano, André. Acá estoy haciendo rojo, estoy encarando el transductor hacia abajo y se ve rojo. Cuando hago esto y lo encaro el transductor hacia arriba, se ve azul. Es simplemente porque cuando hago esto, la sangre se acerca al transductor. Entonces se ve rojo en el Doppler color. Cuando lo pongo en esta dirección, veo que la sangre, mejor dicho, el transductor ve que la sangre se aleja y por lo tanto lo muestra en azul. ¿Sí? Entonces, a no confundir con si es azul es una vena y si es rojo es una arteria, puede ser un concepto equivocado. Bien, vean cómo yo lo aprieto y hay flujo y se colapsa por completo. Y yo dejo de apretar y hay un pequeño flujo, muy pequeño, nada más. Es el movimiento de la sangre venosa. Ahí fíjense, dejó de haber movimiento. Y solamente hay cuando yo aprieto nuevamente. ¿Sí? Esa es otra forma de identificar que esto es una vena y no es una arteria. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos un corte de qué tipo. Si recién lo vimos en la clase, esto es un corte longitudinal. ¿Sí? Perdón, un corte transversal. Fíjense el transductor mío, no sé si se llega a ver, estoy cortando transversalmente el vaso y el brazo. ¿Sí? Perpendicular. Entonces se ve la vena como un círculo. ¿Sí? En cambio, ahora voy a cambiar de posición. Siempre el ecógrafo, la sonda del ecógrafo, tiene una muesca o algo del lado derecho. Debería estar siempre esta muesca del lado derecho o hacia arriba. Excepto en ecocardiografía, siempre es así. Siempre esa muesca o esa marca que todos los ecógrafos tienen, tiene que estar a la derecha del paciente o, cuando hago un corte longitudinal, hacia arriba. ¿Sí? Bueno, ahora quiero que veamos arriba, André, cómo se ve, voy a sacar el color, cómo se ve la vena en un corte longitudinal y uno transversal. Acá tenemos un corte transversal, ¿no? Ya lo vimos. Siempre la imagen tratar de ponerla en el centro, ¿eh? La vena en el centro. Después, ¿llegó? Sí. Bien. Ahora voy a hacer cortarlo. Ahí. Ahí, ¿no? Pero ahí se ve, fíjense. Ahí, esa es la vena cefálica que estábamos viendo en un corte transversal, y ahora tengo en forma longitudinal. Ahora se ven un poco mejor las paredes, anecogénica la sangre, por supuesto, y fíjense cuando yo aprieto, la colapso por completo. ¿Sí? Esa es la vena. Todo esto es tejido muscular. Y acá, ¿qué estamos viendo acá? Esto se ve perio, que hoy en ecogénico de atrás nada, pues, si se puede superar. Y la vena la tenemos aquí. Esta es otra forma de canalizar la vena. ¿Sí? Pero la más utilizada es, es el corte longitudinal. Bien. Esto nosotros podemos seguir a la vena. Podemos seguirla hacia el cefálico, la vamos siguiendo porque, por ejemplo, yo acá estoy mirando en el pie, pero es más fácil para el curso. El cuerpo está más superficial la vena. Pero la puedo seguir hacia el cefálico para no poner una catéter en el pie donde es el lugar ideal. Eso lo puedo seguir hacia arriba. Se me va escondiendo en el músculo, pero está ahí. Está ahí. ¿Eh? Puedo seguir. Me va escondiendo y se me hace más difícil, pero lo puedo poner más arriba. También lo puedo hacer hacia abajo. No sé. Bueno, ahí la vemos mucho mejor porque tenemos el brazo ya en la vena ligada y la vamos siguiendo hacia arriba. ¿Ven cómo se ve mejor ahora que está ligada?
sigo ahí, la sigo ahí, sigo subiendo, sigo estando ahí, acá, sigo subiendo y la sigo viendo, ¿no? Porque ahora tengo la sóptica. Bien, y ya la puedo poner en cualquier, ¿no? Lo que a veces está bueno hacer, por acá, se me va profundizando la vena. Frizar, y en todos los equipos también existe el botón de medición, o a veces también de caliper, podemos apretarlo, y acá nos podemos medir a qué profundidad está. Desde superficial hasta la pared del vaso, nos dice tenemos 6 centímetros, ¿no? Está bastante, 6 centímetros, no, perdón, medio, 6 milímetros. ¿Sí? 6 milímetros. Lo tenemos ahí bastante superficial. Fíjate acá, eso se está haciendo profundo. O sea que acá en el pliegue está bien, bien arriba. Bien. Aguante un poquito más con la tía ahí. Y vamos a simular una tenemos que encontrar la ¿sabemos? Ya la tenemos. Bien. Vamos a simular la colocación de una cintura. Yo voy a agarrar una boca, porque la estoy sufrir. Obviamente esto, ¿ya? Esto siempre con la imagen, tratar de ¿sí? Ubicar al vaso o el objetivo, ¿sí? La vena, en el centro de la imagen. ¿Por qué? Porque yo, como mostré en la imagen de la clase, voy a punzar en el medio del transductor. Ahí me meto. ¿Sí? La angulación es la misma que ustedes harían para colocar los ciegos. ¿Sí? Obviamente no 90 grados, no lo más paralelo posible a la piel. Entonces yo punzaría bien próximo al transductor. Ahí. La cola. ¿Cierto? La cola. Ahí debería tener retorno. Y ahí sigo el procedimiento habitual. Y ahí ya inclusive puedo sacar el transductor. No es necesario. ¿Sí? Quiero que vean la diferencia. ¿Sí? Una cosa más. De imagen, con el catéter me pongo en el centro del vaso, lo aprieto y colapso la vena. ¿Sí? Ahí. Quiero, antes de ir terminando, no le vamos a dedicar Quiero que vean la diferencia entre la ecografía, la visualización de un vaso periférico guiado por transductor lineal de alta frecuencia y lo que vamos a obtener con este otro. Como les dije, un equipito de mucha menor calidad y que solo cuenta con el transductor convexo, ¿sí? Que no es para esto, ¿sí? No es para esto, es para otras cosas. Sin embargo, se puede utilizar para esto, no es lo ideal. Bien. Ahí dejé frisado una imagen para que ustedes más o menos vean ahí. Fíjense, ahí que se ve, no se ve nada. Es una cosa totalmente granulada, escala de grises, nada, a diferencia del otro, ¿no? Bueno, acá, para que vean, el vaso es este que está acá. Ese es el vaso, fíjense cómo es imaginación más que, o sea,
uno sabe que el vaso está ahí, entonces lo empieza a buscar. Por eso digo, hay que tener por ahí conceptos de anatomía, pero en realidad se ve muy, muy mal. Bien, mismo concepto, la muesca, en este caso, es esto. Siempre tiene que estar a la derecha del paciente. ¿Eh? Vamos a mirar, fíjense. Acá, como es un transductor convexo, yo lo que tengo que hacer es buscar el regulador de profundidad del equipo. ¿Sí? Acá, margen izquierdo, depende de donde lo estén viendo, se ve la profundidad a la que estamos viendo. Este transductor, perdón, no está hecho para ver tan superficial. Está hecho para ver más profundo. Entonces, si yo lo hago trabajar a gran profundidad, se ve mejor. Pero a medida que yo voy superficializando la imagen, pierde calidad de imagen. Fíjense acá, ahí tenemos el vaso. Lo aprieto, lo colapso. Lo pongo en el centro de imagen, aprieto, lo colapso. Pero realmente la calidad de imagen es malísima. ¿Se puede hacer con esto? Por supuesto que sí. Además de que no cuenta con el Doppler como para diferenciarlo. ¿Sí? Y acá estamos hablando de una paciente que está sana, que tiene ligado el brazo y que está colaborando como corresponde. Distinto si tuviésemos un paciente edematizado, postrado, obeso, con un gran tejido adiposo, cosa que no tenemos acá. Estamos en una paciente delgadita. Acá realmente tenemos una visualización bastante buena. De ahí el vaso, lo apretamos, colapsa. Yo sé que esa es la vena, pero en realidad, en comparación con el otro equipo, es muy mal. ¿Sí? Bueno, gente, menos que tengan alguna pregunta, terminamos la clase. Solo quería agradecerles a todos por su tiempo y agradecerle también al Ejército Argentino y al Hospital Militar por darnos esta posibilidad de capacitarnos día a día, y al igual que muchos como yo, este lugar nos ha permitido dar los primeros pasos, poder capacitarnos, poder hoy en día estar dando una clase sobre ecografía, sobre acceso venoso guiado por ecografía, y a su vez nos permite también salir afuera, ver otras realidades, capacitarnos más y aplicar lo que aquí aprendimos y al inverso. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, espero les haya servido. Consejo, más allá de la clase, los conceptos, lo que les va a servir es agarrar el ecógrafo y empezar a utilizarlo. Obviamente, con un transductor como corresponde, esto lo van a agarrar muy rápidamente y muy fácil. Mi capitán, yo tengo una pregunta. Sí. Que capaz que varios ya lo saben, pero como para que nos quede claro, ¿con qué limpiamos el transductor luego de utilizarlo? ¿Y por qué? Bien. Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque agarra un traductor cualquiera. Lo voy a hacer un poquito más larga, Daniela, pero sí, es muy buena la pregunta. Esto es una computadora con una pantalla. Es decir, nadie dice que no hay que cuidar, pero es una computadora, tiene un arreglo que cualquier técnico lo puede hacer. Y tiene fallas actualmente, pero realmente no deja de ser una computadora. Ahora, lo más importante del ecógrafo es esto, es el transductor o sonda, y este o este cualquiera. ¿Sí? Esto es sumamente delicado. Este transductor, como se expliqué, señal eléctrica, lo transforma en onda sonora, recibe ondas sonoras y a su vez lo transmite en una señal eléctrica y en escala gris. Esto tiene acá adentro materiales, imagínenselo como cristales así tipo azulejo, ¿sí? Que anteriormente era cuarzo, ahora es otro material, pero son como cristales muy delicados de azulejo que están pendientes de unos pequeños alambrecitos. Eso es re delicado. Esto se cae, se golpea, imagínense ese cristal, se rompe. Entonces, esto es lo que más hay que cuidar. Más allá de eso, tienen esta estructura gris, que es como una goma, ¿sí? Esto, si uno no lo limpia, como pregunta bien Daniela, bien, va generando rugosidades que después nos van a desencadenar una mala calidad de imagen. ¿Sí? Lo vamos a querer ver. De hecho, si ven el otro después, tiene unos pequeños rayoncitos por golpes o por pequeñas exfoliaciones que se hicieron, y eso deriva en una mala calidad de imagen y nos va a perjudicar a nosotros porque no vamos a poder realizar lo que queremos. Entonces esto hay que cuidarlo muy bien. Esto lo que se hace es con papel.
Papel, idealmente el papel se limpia, ¿no? Con papel que no deje residuos, ¿sí? Un papel que se pueda humedecer y no deje residuos. Ese es el papel ideal para limpiar esto. No utilizar alcohol, por lo que dije recién, el alcohol daña esta superficie que es de goma, la va resecando, como cualquier goma, y eso nos va a después disminuir la calidad de imagen. Entonces alcohol no, se utiliza amonio, bueno, en realidad, ¿cómo se llama el producto? El Oxivir, ¿sí? Eso es lo ideal para limpiar esta superficie, ¿sí? Pero más allá de la limpieza, el cuidado de la sonda transductora es lo más importante. Perfecto, muchas gracias, mi capitán. Bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta, damos por finalizado, ¿sí? Gracias a todos por participar. Gracias Darío y Andrea y por la parte técnica. Y ahora, por ejemplo, ahora si no lo devolvemos, que lo vengan a buscar. Bueno chicos, muchas gracias. Chau, chau.